Muy buenos días, mi nombre es Claudio Valle Ramírez. Esta es la clase de diseño de bases de datos. Presento a ustedes mi primera actividad de reconocimiento inicial. Entonces, soy estudiante de la UNAD en el programa de Ingeniería de Sistemas. Es mi primera experiencia como estudiante en modalidad virtual y a distancia. Me gusta investigar, leer y estudiar. En este momento trabajo como profe en una institución educativa y me gustaría en el futuro aprender a programar y poder tener más habilidades con tecnologías para poder desarrollar aplicaciones. También me gustaría conocer sobre Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial y todas las tendencias que hay en la actualidad. Soy bogotana, nací en el 81, soy cabeza de familia. Mi familia se compone de mi madre, mi hijo y yo. Soy una persona que me gusta los paseos en moto, caminar, viajar a lugares nuevos. Me gusta el café y la comida colombiana. Entonces vamos a empezar con la historia de la evolución de las bases de datos. Entonces me voy a remitir a esta línea del tiempo. Eh, Aquí está la referencia, Time Toast. Entonces, en el año 1884 se empieza con las tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas son un sistema para poder codificar información. Entonces, hacían por medio de huequitos en una tarjeta, eh, la información se codificaba. En 1946 aparece el primer ordenador digital de uso comercial. Entonces, son unos computadores gigantes que pueden ocupar inclusive una habitación. 1950 aparecen las cintas magnéticas, que son los precursores de nuestros disquetes y de, bueno, lo que hoy llamamos USBs. En el 60 aparece, pues, varios avances. El uso de la computadora es más accesible ya al público. Se populariza el uso de discos como los CDs. Se da inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y bases de datos jerárquicas. Hay una alianza entre IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, que es un sistema operativo que maneja transacciones de información sobre los pasajeros de la compañía. Bien, entonces, ¿listo? Eso fue en los 60. En el 61, entonces aparece el Integrated Data Store. Eh, el IDS fue desarrollado por Charles Backman, que supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como modelo en red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. En 1970, un hito muy importante, pues Edgar Franco publicó un importante documento, un artículo, para proponer el uso de un modelo de bases de datos relacionales. En su modelo, el esquema de la base de datos o la organización lógica se desconecta del almacenamiento de información física y esto se convirtió en el principio de norma para los sistemas de bases de datos. En el 76 aparece un nuevo modelo, entidad-relación, lo propuso Peter Chen. Este modelo ha permitido a los diseñadores centrarse en la aplicación de los datos en lugar de estructuras de tabla lógica. Bien, a continuación entonces tenemos en los 80 algo muy importante y es la aparición del lenguaje SQL o lenguaje de consulta estructurado. En el 93 pues tenemos la aparición de Internet, ¿sí? Gracias al CERN y que puso a disposición la web para todos nosotros. Se me ha olvidado en los 90, devolvémonos un poquito, está Microsoft Access y Excel, que fueron creados. Y ya hacia la década del 2000, en el año 2008, aparece Mi SQL. Entonces, combina el estándar SQL con la accesibilidad que proporciona Internet y se desarrolla MySQL. Y en la actualidad, 2018, las tres grandes compañías que dominan el mercado son IBM, Microsoft y Oracle, ¿sí? Y por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google, aunque existe una gran variedad de software que permite crear y manejar bases de datos con facilidad. Y en el 2000, bueno, en el 2010, se me olvidó mencionarlo, las Extensive Markup Language forman un subconjunto de bases de datos utilizando lenguaje XML
que es abierto, legible para humanos y máquinas y ampliamente usado. Esto pues es el recuento histórico. Vamos a ir ahora a los conceptos. Entonces, el concepto seleccionado, yo seleccioné el concepto de base relacional. El concepto de base relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos que están relacionados entre sí. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes bases de datos organizadas como tablas, donde tenemos una llave o clave que es parecida en las diferentes tablas, por ejemplo, la cédula de ciudadanía, el código del estudiante, que nos permite relacionar diferentes tablas. Estas bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, que es una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. Es una base de datos, en una base de datos relacional, cada fila en una tabla es un registro con una identificación única, llamada la clave. Las columnas de la tabla contienen atributos de datos y cada registro suele tener un valor para cada atributo, lo que simplifica la creación de las relaciones entre los puntos de datos. El modelo relacional proporciona una forma estándar de representar y consultar datos que puede utilizarse en cualquier aplicación. Desde el principio, los desarrolladores se dieron cuenta que la virtud principal del modelo de bases de datos relacional era el uso de tablas, ya que era una forma intuitiva, eficiente y flexible de almacenar y acceder a la información estructurada. Entonces, aquí tenemos un ejemplo realizado con Access. Sobre las tendencias. Entonces, hoy en día la tecnología ha avanzado mucho. Una de las tendencias son las bases de datos de autogestión, que combinan inteligencia artificial, Internet y bases de datos. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje es automático, utiliza la automatización también. Por ejemplo, para mejorar el rendimiento de las consultas, hoy en día las bases de datos de autogestión pueden formular hipótesis, probar índices, para agilizar las consultas e impulsar así las mejoras hacia la producción. Y todo sin ayudas externas. Entonces, ese papel de una persona que era el administrador de base de datos puede potencialmente desaparecer con estas nuevas tecnologías. Una base de datos de autogestión puede añadir recursos de almacenamiento y computación según sea necesario para fomentar el crecimiento de la base de datos. Con solo unos pocos pasos, los desarrolladores pueden crear fácilmente una base de datos relacional autónoma que permite desarrollar aplicaciones con mayor rapidez. El ejemplo ya lo vimos. En conclusión, las bases de datos son recopilaciones organizadas de información o datos estructurados. Los datos de los tipos más comunes de bases de datos suelen utilizar como estructuras filas y columnas en una serie de tablas, y las bases de datos son necesarias no solo para la industria y el comercio, sino para otras aplicaciones más avanzadas. Muchas gracias.